Esperamos unos 2 minutos para ver, Pavel. ¿Sí? Dale chance, sí, por favor, por lo menos unos 2 minuticos más para. Sí, de acuerdo. Sí, por ahí está Oscar desde Bariloche. Sí, sí. Eh, bueno, bienvenido otra vez, Oscar. Bueno, mientras se incorporan algunos compañeros más o algunos participantes más, le comentaba yo a los que me han hecho la consulta por los contactos de Engilé, por el correo o el WhatsApp, que la conferencia está siendo grabada, el seminario está siendo grabado y va a estar disponible la próxima semana, el día lunes, en diferido, en la repetición, igual de forma gratuita y de manera sincrónica para que puedan, pues, ya sea las partes que se perdieron o las partes que quieren ver nuevamente, ver con más detalle, pues ahí por supuesto la pueden ver las veces que necesiten. El sistema es automático y al estar activo, digamos, ustedes pueden ingresar y ver los videos. En este caso son dos videos, van a ser dos videos de las dos sesiones. Y van a poder también descargar, bueno, el material que les va a compartir allí Luis respecto a la presentación que hemos estado viendo y todo lo que son sus fuentes documentales académicas en los cuales ha sustentado pues todos estos estudios que nos ha estado comentando, ¿verdad? Entonces ya por allí van a tener esa posibilidad a partir del próximo lunes. Y en aproximadamente 2 semanas hacemos el envío de los certificados a las personas que hayan asistido a las dos actividades. Em, Luego vamos a dejar disponible la opción asincrónica, en donde normalmente los que ven los seminarios o las conferencias en forma asincrónica, no lo medimos por tema de asistencia, sino por una especie de pequeña prueba, una pequeña cuestionario donde se valida que la persona realmente vio la actividad y con eso puede optar a su certificado de participación también. Bueno, Luis, ya tienes unas 10, 12 personas por aquí. Bueno, 10. No, perdón, está aumentando, sí, ya estamos 11 más nosotros. Sí. Así que, bueno, Bueno, yo estoy vamos a. ahorita, ya, perdón que te interrumpa, Luis. Estoy aquí compartiéndoles la pantalla, pero realmente es simplemente la continuación de lo que hemos estado viendo el día de ayer, como en los diferentes medios que tuvimos a lo largo de la inscripción. Les comentaba que esta es una actividad que fue auspiciada por la Universidad de Zaragoza y con el apoyo de 5 empresas, entre las que está Merit, entre las que está Andes, Magnis Technology, Solbuni y Engineer. Em,
Bueno, como hablamos, esta es la segunda sesión. Vamos a tratar de impartir un tramo de la conferencia y luego abrir el espacio para las preguntas de la misma manera que lo hicimos al día de ayer. Entonces, bien, por mi parte, le cedo el control a nuestro expositor o ponente, Luis Espinosa, y bueno, espero que también hoy sea una excelente sesión de trabajo con todos estos participantes. Bueno, gracias, Pavel. Y nuevamente reiteramos, darle las gracias a todos los que se han podido conectar, porque sabemos que, bueno, hacen también un esfuerzo en participar, ¿no? Eh, Como comentó, creo que Carlos, uno de los participantes de esta tarde, a ver si hacemos un pequeño sumario. El día de ayer, inicialmente quiero repetir de que la intención de estas actividades, en específico esta, es tratar de recomendar o presentar un procedimiento bastante básico, por decirlo así, no complejo, eh, de situaciones que podemos conseguir y que conseguimos en la industria y que podemos recomendar a través de elementos finitos y dar propuestas, ¿no? Evidentemente van a existir casos que van a ser mucho más complejos que estos que estamos presentando acá, pero la idea es que podamos comenzar desde un inicio, ¿no? O sea, comenzar desde algo menos complejo a algo más complejo. De manera pues que el día de ayer estuvimos conversando, por ejemplo, sobre algunos antecedentes de fallas por grietas en tuberías y se expuso o se explicó un caso real de la industria en el cual nosotros dimos una propuesta elaborada a través de elementos finitos, ¿no? Eh, para el día de hoy vamos a ver entonces una breve mención de elementos finitos y un segundo caso de la industria, un caso real de la industria donde se trabajó y se hizo una propuesta a través de lo que vamos a conversar hoy, ¿no? Vimos unos antecedentes interesantes sobre lo que era fallas en caños, en este caso, o piping, eh, donde se hizo énfasis en los pinholes, los crack, que es la zona azul, que se siguen dando fallas a lo largo, tanto en pipeline, ¿verdad? Esto es una database europea, donde decíamos que esto era la última revisión que disponíamos o que se dispone desde la fuente de EGID. Y es interesante porque a pesar de que tenemos mucha tecnología desarrollada y todo lo demás, siguen existiendo este tipo de puntos de falla en los sistemas mecánicos, en este caso el piping o el pipeline, ¿no? Después vimos un poco, repasamos, aquí nos estuvimos un rato haciendo nuevos análisis, vimos nuestro, un pequeño video, cortesía de la empresa NTT Global, donde es una herramienta que puede detectar tanto grietas externas e internas de una línea o un piping con su cordón de soldadura, lo cual minimiza costos. Y habíamos hablado que, bueno, este tipo de iniciativas o este tipo de máquinas, perdón, o de tecnología, muchas veces no disponen, no todas las empresas pueden disponer de ella porque no hay no tienen la inversión para ello. Y ahí entramos nosotros con algunas propuestas que pueden disminuir costos y dar solución rápida a ciertos y determinados problemas, ¿no? Vimos entonces, después nos paseamos empezamos a hablar de trabajos experimentales, ¿verdad? Investigaciones de falla en un acero API, por el estándar API, con un grado 5X46, en una soldadura tipo ERW, que es donde nosotros habíamos focalizado nuestro análisis, ¿no? El análisis de la soldadura tipo ERW, que es una soldadura tipo por resistencia eléctrica, que se genera por resistencia eléctrica. Y vimos que las características de este tubo o este piping, se habló de esta media tubería, ¿verdad? Haciendo el modelado en 3D.
De alguna forma nos enfatizamos en esto que era un trabajo experimental netamente, donde habían macografías, ¿verdad? Donde se dispone un laboratorio, etcétera, etcétera, y que se habían conseguido algunas grietas que estaban en la zona de fusión o la zona de la forja, también como lo llaman otros autores, y que se podía propagar a través del espesor de pared del tubo. Eh, y además ellos consiguieron, hablamos de los resultados, que habían conseguido unas inclusiones, esto es evidentemente de forma experimental, donde lo que llamamos nosotros escorias, o sea, habían unas escorias, unas inclusiones importantes, que eso también estaba generando que a nivel micro se estuviera generando esa grieta. Posteriormente a esto hablamos de otro caso, pero este es un caso, recordemos que ayer hablamos de trabajos experimentales y numéricos, que es el caso nuestro, son trabajos numéricos, no hay la presencia de laboratorio, no existe, pero también son válidos 100% como que fuera experimental, ¿ok? Hablábamos de que estos son trabajos que ya están debidamente publicados. Por ejemplo, este es Canadian Publishing, están publicados, es decir, pasan todo un proceso de arbitraje con especialistas y que hacen análisis de cantidad de cosas, ¿no? Se habló que esto era una tubería enterrada, porque estaba enterrada, se habían considerado algunos modelos y que los resultados experimentalmente habían dicho que que el modo de carga a través de la circunferencia de la grieta había incidido mucho en lo que era la intensidad del factor de esfuerzo. Entonces, y luego nos paseamos también por otro caso experimental, pero hablábamos que ya aquí estábamos evaluando otros temas como el crecimiento de la grieta por un fenómeno de fatiga mecánica, ¿no? Y bueno, aquí hablamos del tipo de modo 1, que tiene que ver con el tipo cuando hablamos de fatiga, entonces existen varios modos, modo 1, 2 y 3. Nosotros estamos aquí en este modo que tiene esta característica y que bueno, esto está asociado a cargas cíclicas, ¿verdad? De hecho, la fatiga se mide en ciclo, eso lo dijimos ayer. Y evidentemente, estos investigadores llegan a sus hallazgos diciendo que, bueno, si ellos hacen un incremento en la inclinación del ángulo de la grieta, con respecto a la línea central del caño, pudiera disminuir ese promedio de crecimiento de grieta. ¿Qué queríamos mostrar con esto? Bueno, que los trabajos se vienen haciendo desde hace muchos años y continuarán analizando este tipo de fenómeno, específicamente donde en un tubo con una soldadura tipo ERW, donde habíamos visto este, el, el- el- incluso ahorita más adelante se ve el video donde hay cómo es la fabricación de esa soldadura y que ahora estamos anexando el fenómeno de fatiga, que es donde queremos llegar con nuestro ejemplo, ¿no? Aquí estaba o está, hablamos no quisiera desplegarlo porque un poquito, pero aquí estaba la forma del modelado de la grieta, perdón, de la soldadura tipo RW. Aquí está el video eh, de la fabricación. Tenemos también esta macrografía que se hizo porque fue un trabajo experimental y aquí los rodillos y todo lo que involucra el proceso. Esto es más que todo para ubicarnos de cómo se hacía o cómo se fabrica un tipo de tubo con este tipo de tubo con este tipo de soldadura, ¿no? Luego pasamos a nuestro caso experimental, o llamémoslo así, o de investigación, donde tenemos una planta compresora, tenemos un tubo de 6 pulgadas, llamado spool también, con su soldadura tipo RW, diseñado bajo el estándar API especificación 5L, en este caso, grado B. Mostramos esta especificación y dijimos que, bueno, transmitía o transmite gas combustible con una clase 150 de rating. Los que han trabajado en ingeniería saben de qué se trata esto. Se explicó de qué tipo es el material y sus dimensionamientos. Luego pasamos a ver un poco el estándar API 5L, donde nos daba este dimensionamiento, el dimensionamiento del tubo como tal, que era importante para mostrar de dónde se extraen toda la data, ¿no? Luego hablamos un poco de lo que es la especificación, el piping class o la spec o las clases de tubería
que se hace mucho, se desarrolla en lo que es ingeniería básica y de detalle. Esto es uno de los documentos primordiales cuando se desarrollan ingenierías, tanto como los PIN-ID o los DTI, como se lo llamamos en algunas partes del mundo, que son los diagramas de tubería e instrumentación. Y este señor, este piping class o clase de tubería es fundamental. Sin esto no podemos hacer el proyecto realmente, ¿no? Están las condiciones de presión y temperatura, hablamos de la presión máxima de diseño, también hablamos de la temperatura máxima de diseño. Nos fuimos por allí definiendo todo este tipo de variables hasta que caemos entonces en lo que son hablamos un poco de los software disponibles que tenemos para elementos finitos en el mercado y que nosotros nos vamos a concentrar para hacer este análisis en ANSI Static Structural, ¿no? Eh, Una vez que hablamos de todo esto, empezamos a hablar de lo que es el ahorro computacional cuando se hace el modelaje en 3D de la tubería y hablamos de los software comerciales que no tienen limitaciones para hacer simulaciones, pero nuestra licencia educativa, que es el caso con que yo trabajo, y que mucha gente lo hace, pues son libres, no hay un costo asociado, solamente tiene que estar afiliado incluso o a una institución o como docente, hay forma de bajarlo, te lo permiten, y entonces está limitado por esta cantidad de nodos. Una vez que hablamos de esa parte, nos fuimos luego a definir la zona o la forja, el for well zone en la tubería. Definimos el plano frontal, el HAZ, la zona afectada por el calor, que sería esto, y el metal base. Esto es en un modelo 3D. Habíamos conversado de que no necesariamente tienen que ser AutoCAD, sino el que pueda manejar el investigador o el profesional que quiera hacer estos análisis. Y luego nos fuimos a un modelo 2D, ¿no? Con el dimensionamiento de la grieta. Es una grieta inducida en el tubo de la planta compresora que que mencioné anteriormente. Y luego pasamos a insistir en lo que era el modelado en CAD y luego la transmisión de ese archivo en CAD elaborado al ANSI en un espacio de trabajo llamado Workbench. Aquí nuevamente hablamos sobre el dimensionamiento y la característica de la grieta. Cuando me refiero a esto es que, bueno, tiene una base de grieta elizoidal. Hablamos que esto está fundamentado experimentalmente y numéricamente, este tipo de grieta, es decir, no es algo que se inventa, sino que ya existe y hay toda una bibliografía que sustenta esta geometría de este tipo de grieta, ¿no? Luego, aquí nos detuvimos un rato para hablar sobre ANSYS, una de las primeras cosas en este caso, que es el software comercial de simulación. Debemos definir el tipo de material con sus características o propiedades mecánicas. Hablamos del coeficiente de esfuerzo, hablamos del exponente de esfuerzo, el coeficiente de utilidad, etcétera, etcétera, y que ANSYS automáticamente a través de este método, porque ANSYS inteligentemente ya nosotros le dijimos, mira, vamos a hacer un análisis de fatiga posteriormente, y él empieza a decirte, bueno, como me estás dando estos datos, yo te construyo de una vez un gráfico a través del log-log, una gráfica logarítmica, donde cruzo lo que es la amplitud de la deformación, la amplitud de la formación, versus los reversos a fallar. Esto tiene que ver mucho con esta teoría que está ligada a la fatiga mecánica, que se llama Strength Life, y que yo sugería siempre cuando se va a usar un software, ya sea en este caso de elemento finito, pero los que trabajan con diseño, ¿verdad? Llámese PDMS, PDS, Smart Plant, los que hacen análisis de esfuerzo como el CISAR-2, hay que entender qué es lo que se le está alimentando al programa, o sea, con qué trabaja el programa, porque de esa manera vamos a poder tener criterios técnicos para poder analizar los resultados que vamos a obtener. Es decir, no solamente es ingresar datos a un software, sino que hay que entender qué es lo que va a procesar el software, ¿no? Y en ese mismo sentido, habíamos hablado también la definición de material en ANSYS, continuamos hablando de esa definición. Aquí hay otro gráfico que él construye automáticamente con las propiedades del material y que de una vez te dice, bueno, mira, yo voy a trabajar por definición de 10 ciclos 200. ¿Qué es esto? Con el esfuerzo alternativo medido en Pascal. ¿Qué es esto? Bueno, esto es fatiga mecánica, ¿ok? La fatiga se mide en ciclos, habíamos hablado de eso.
que son esfuerzos, son cargas, perdón, cargas cíclicas que se dan, y hay toda una teoría desarrollada de muchos años donde se llega a esta conclusión y entonces él construye esa gráfica. Y posteriormente hablamos de lo que era eh, el mallado, que en relación al mallado hubo unas preguntas interesantes. Se habló del estudio de convergencia que hay que hacer. El estudio de convergencia es que necesito tener un mallado en mi elemento de estudio óptimo para yo poder tener resultados óptimos o no desviados. El mismo ANSI sugiere este estudio de convergencia que en algunos de los casos se puede hacer con esfuerzo de von Mises, otros se hace con la intensidad del esfuerzo, etcétera, etcétera. Hay toda una teoría sobre esto, pero no es muy compleja, solamente hay que leer, interpretar y poder aplicarla. Después hablamos que ese mallado, que está compuesto por elementos eh, y elementos y nodos, hicimos un refinamiento en el área donde nosotros nos concentramos a hacer nuestro estudio, que es la grieta acá, con base elipsoidal, y lo hacemos en media tubería por el tema de ahorro computacional. ¿Y por qué se hacía ese refinamiento? Bueno, porque justamente yo necesito el análisis mayor que debo hacer del tubo o del piping es acá en esta área. Y nos fuimos paseando por todo eso y empezamos a definir cuáles eran la temperatura de diseño máximo, acorde a quién, al piping class o a la clase de tubería o la especificación de tubería. En este caso fueron 43 grados centígrados. Y luego empezamos a hablar de lo que son las condiciones de borde, que son fundamentales, que es lo que nos indica cómo yo estoy replicando el fenómeno que estamos viendo en sitio, ¿ok? Entonces hablamos que, bueno, aquí hay esta tubería está soportada, se colocan estos dos desplazamientos aquí, ¿verdad? Es decir, está soportado bajo un elemento, puede ser un slipper, en la realidad no está en el aire, y aquí hablamos, por ejemplo, de la presión interna que tiene que ir de forma perpendicular, que vale 1,86 megapascal, aquí está expresado en pascal. Y hablamos de este soporte aquí en esta parte también, que es un soporte que lo que me está diciendo o le dice al programa es que este tubo, por ser un spool de 6 metros, que se construye de esa forma por temas de transporte, él va conectado con otra soldadura a otro tubo. Entonces así dice, mira, yo necesito que me digas que esté anclado a otro. Bueno, representa eso. Y hablamos también de esta como que en el eje Z, ¿verdad? No hay ningún desplazamiento. Esas son las condiciones de borde y que para todo problema lo vamos a ver ahorita en la otra parte, debemos estimarla, ¿ok? Eh, y bueno, viene nuestra gran simulación. Les comentaba el día de ayer que, bueno, ANSYS tiene cantidad de variables que podemos analizar, pero específicamente analizamos la vida-fatiga, ¿verdad? Donde hay un isocontorno, se llama isoplano o isocontorno, con colores, donde ANSYS ya nosotros definimos esta escala automáticamente que va desde 0 hasta 1 exponencial a la 9, y nos está diciendo que la vida fatiga en con rojo de 0 a 10 ciclos, estos son ciclos, perdón, ciclos, con su escala en forma científica, nos está diciendo que esto sería el área donde yo voy a tener un daño de primero, es decir, donde va a tender a fallar cuando yo me consiga en este número de ciclos, ¿no? Y al final hicimos, bueno, aquí está la simulación, lo que es la fatiga. Cuando yo voy, por ejemplo, la presión interna es de 1,86 y yo puedo ir desde un módulo 0, porque es amplitud constante. Estas son otras variables que hay que aprender o que hay que revisar, y voy desde 1,86 a menos 1,86. Esa carga la voy variando y ahí se genera la simulación. Y al final, la propuesta que hacemos en base a todo lo desarrollado es que, mira, en la zona de la forja de esta soldadura tipo RW es donde realmente va a empezar a fallar, y se considera por la bibliografía y toda la teoría de fatiga, son ciclos bajos que están entre 1 y 10. Sugerimos también operaciones que se debe mantener esa tubería de 20 pulgadas trabajando en condiciones de controladas de fatiga o bajo ciclaje, es decir, o de carga, que lo podemos orientar a través de la sala de control, y si no existiera sala de control, a través del operador. Eso existe en la industria, lo he visto, que nosotros podemos disminuir el flujo dependiendo y esperar, bueno, evidentemente ya
Aquí decíamos mantener ciclos, no ir por ciclos mayores de 10 a la 3, porque entonces esto me va a acelerar el daño en la base de la grieta y se va a propagar hacia la zona longitudinal de la soldadura. Básicamente fue eso lo que nosotros, aquí tuve que darle un poco más rápido, ayer nos detuvimos más, por supuesto, en detalles, pero para los que no asistieron ayer, bueno, esto fue lo que se propuso el día de ayer y vinieron las preguntas y los comentarios, ¿no? ¿Me permite un momento? Bueno, entonces ahora vamos en base a esa propuesta que se hizo ayer, nosotros hoy vamos con ese mismo sentido de análisis, vamos a ver otro problema industrial, pero que está dirigido a un equipo, a un bisel, a eh, un recipiente a presión que está debidamente normado. Voy a empezar a compartir acá. Aquí está. Entonces, el día de hoy vamos a hacer una breve mención sobre lo que es elemento finito, que de alguna forma hemos ido conversando de qué se trata, pero bueno, vamos como a retroceder un poco y a ver algunas variables, no todas, por cuestión de tiempo, sino una breve introducción. Y vamos a ver también lo que es la exposición de un segundo caso de la industria, ¿ok? Un caso real. Aquí vemos este avión porque, bueno, elemento finito en sus antecedentes, esto inició muchos de los precursores y que aportaron a este método, como se llama, método de elemento finito, surgió en la industria de la aviación, ¿no? Que hasta el día de hoy sigue vigente, haciendo estudios, análisis de grieta en el fuselaje, en los pernos, en los pernos de fijación que tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Y es necesario hacerlo porque pueden contribuir a decir, mira, yo ese elemento lo puedo durar, si no me llega a tanto ciclo, a tanta carga, yo lo puedo mantener y no pasa nada mientras no haya afluencia y todo lo demás. Entonces, bueno, como dice acá teóricamente, el método de elemento finito es resolver muchos problemas físicos, modelos para análisis y diseño de ingeniería. ¿Qué involucra este método de elemento finito? Es un método numérico, ¿verdad? Con sus ecuaciones asociadas, da soluciones aproximadas. Por eso siempre hablaba ayer y lo vuelvo a decir, que son aproximaciones, ¿ok? Soluciones aproximadas. Existe internamente un desarrollo importante de ecuaciones diferenciales parciales. Existe una gama de subdivisiones del área, ¿verdad? Del área que se va a trabajar. Recordad que yo mencionaba ya el área bajo la curva, en vez de hacer un cálculo completo, yo lo que hago es que discretizo esa área bajo la curva y vienen esas subdivisiones. Y ahí es donde nace el elemento finito. Si se dan cuenta, aquí en este avión tiene como un mallado, ¿no? Todo, porque está discretizado justamente por eso. Es algo primordial. Y al final realmente resuelve un modelo matemático. Y aquí me detengo un poquito. No es, ayer lo dijimos también, no es el fin de este seminario meternos, adentrarnos en un modelo matemático. No. Posteriormente lo pudiéramos hacer, porque detrás siempre del planteamiento de elemento finito hay un modelo matemático que hay que resolver. O sea, cada circunstancia, cada problema que vayamos a plantear, detrás hay un modelo matemático que deberíamos nosotros como usuarios o investigadores del caso conocer, al menos tener una breve noción de lo que está ocurriendo detrás y lo que llaman algunos expertos la arquitectura del software, o sea, qué pasa dentro del software, ¿no? Pero eso sería materia de otro seminario. Entonces, básicamente tenemos estas variables dentro del método de elemento finito y voy a nombrar, y aquí, bueno, me respetan con el respeto de mucha gente y los científicos que han aportado, voy a nombrar algunos que en sus inicios dieron unos aportes significativos. Por ejemplo, este señor, imagínate, estamos hablando del siglo XVII por allá, matemático, este señor en sus análisis, en sus estudios que hacía, ya empezaba a hablar de una región de elementos finitos
que posteriormente es lo que nosotros llamamos elemento ahorita. Cuando se hace el mallado, está constituido por elementos y está constituido por estos pequeñitos que están aquí que se llaman nodos. Son como unas peloticas. Esa discretización o esa forma de presentar los problemas ya existía. Imagínate, estamos hablando unos cuantos años atrás. Y este señor en sus análisis lo hacía. No se conocía, no se nombraba método de elementos finitos, sino que, fíjate, había una región con menos mallado y había una región de interfase entre esto y esto que está acá. Entonces ya eran aproximaciones que se iban dando, ¿no? Luego tenemos también a Richard, este señor que dice la bibliografía que fue el primer elemento finito, ¿verdad? Este señor propuso dividir una geometría en polígonos para simplificar su análisis, por lo que muchos señalan como el padre del elemento finito. Dio en sus aproximaciones, sus ensayos de error, en sus investigaciones experimentales y numéricas, el hombre comenzó a simplificar ese análisis como dividiendo una geometría en polígonos. Entonces son son los antecedentes de lo que hoy conocemos en estos software que vuelan, pero detrás de eso primero estuvo esto, ¿no? Este señor un poquito más amplio, John, y más contemporáneo, 2004, mira, desde 1913, el hombre asociado con otros investigadores, desarrollaron, fíjense que algunos enfoques, unos enfoques iniciales en la ingeniería aeronáutica y civil, como mencioné al principio, y por supuesto, aquí hubo los sponsors, la gente que está involucrada en este tipo de estudios, que es importante. Si no hay apoyo, no hay mucho desarrollo. Y esta gente empezó a hacer análisis y fíjate que inicialmente se denominó así Matrix Stiffness Method, pero después empezó a hablarse del método elemento finito en el 54. Hay un señor llamado la ley de París, que es muy conocida para los que estudian esta parte de mecánica de los sólidos, mecánica de la fractura, que también duró bastante, fue colaborador de esta gente, o ellos fueron colaboradores de París, que es donde nosotros la aplicamos para hacer análisis de propagaciones de grietas, y él mismo dijo en un paper que publicó que a pesar de todos los años que se tiene estudiando este fenómeno de grietas, todavía nos falta desde su punto de vista. Y yo comparto esa visión. Todavía falta mucho en hacer análisis más profundos sobre esto, ¿no? Y otro más fue Rey, que usó en el 60, ya había especificado la frase, esto se hace por el método de elementos finitos, ¿ok? Y ayudó a muchos ingenieros fíjate, con pocos conocimientos de matemática, que a veces podemos conseguir evidentemente. Yo no soy matemático, por ejemplo, pero sí necesito conocerla, pero puedo hacer cálculos con otras herramientas. Bueno, este señor fue precursor de ello a través de este desarrollo que se hizo con elementos finitos y otros colegas allí, ¿no? Entonces, estos son cuatro, hay muchos que dieron su aporte importante a lo que nosotros hoy tenemos condensado en muchos software comerciales y software que no son comerciales. El día de ayer comentaba, perdón, que existen también software con licencia libre que lo usan países de primera línea como Suiza, donde también nos enseñan a hacer todo eh, este desarrollo a través de elementos finitos. Entonces, en esta parte es un poquito teórica, voy a tratar de finito. Este autor trató de discretizar y decir, bueno, finito porque hace referencia al número contable de elementos utilizados para representar la estructura. Aquí la estructura se está refiriendo a algo de un elemento más que todo civil, pero es aplicable a otros equipos, ¿no? Los elementos son de tamaño finito y medibles, ¿ok? Los elementos. Esos elementos aquí lo define después, dice, consulte cada pequeña sección de la parte analizada. Un elemento actúa sobre sus elementos vecinos, es decir, están de alguna forma unidos y hay una interrelación entre ellos. Cuando se hace el mallado, eso lo vemos más que todo, cuando se hace el mallado del área donde queremos hacer el análisis, muchas veces
esos elementos como que no pueden abordar pequeñas áreas. Eso lo vamos a ver posteriormente. Por eso es que siempre estos software estos métodos no son 100% precisos. Es como la condición del ser humano. No somos siempre 100% precisos. Si fuese así, todo proyecto no existieran los adicionales o las reingenierías, etcétera, etcétera, ¿no? Las ecuaciones gobernantes pueden derivarse considerando una pequeña sección y escribiendo ecuaciones para lo que ocurre en esa sección. Es decir, es la discretización o separación de varias ecuaciones que se van uniendo a través, después se convierte en una matriz, ¿no? Y el análisis ya significa que la pieza se analiza esto está más enfocado a una pieza, ¿ok? Esto que se está hablando aquí, pero es extrapolable a otros casos. Vehículo, ruedas, piping, equipos, accesorios, porque se puede aplicar, ¿ok? Y aquí nos dice que en determinadas condiciones de estáticas, dinámicas, modales de pandeo, lineales, no lineales. Estos son los tipos de estudios que podemos hacer. Nuestros enfoques que se mencionaron ayer y el que se va a mencionar hoy son análisis estáticos, no dinámicos, porque si es dinámico son otras consideraciones, ¿ok? Y el elemento finito ensambla las ecuaciones, fíjense, las ecuaciones de todos los elementos en una gran ecuación matricial. Entonces tenemos que meternos necesariamente, esto nos va a llevar a qué? A meternos con matemáticas, a revisar ecuaciones diferenciales, a revisar este tipo de temas, ¿no? Para el que está interesado y quiere profundizar, ¿no? No necesariamente porque el usuario común puede obviar esto y trabajar y aprender la metodología, pero siempre es interesante y es mejor, y yo recomiendo conocer qué es lo que está internamente dentro del desarrollo del software. La solución numérica de esta ecuación matricial se determina por ordenador, que es lo que hacemos con el software, ¿ok? No lo hacemos manualmente. Y de esta manera, aquí hay otra explicación bastante genérica de lo que es el software. Esto es análisis de elementos finitos, en este caso ANSYS. Fíjense que este autor dice, mira, primero debes hacer un preanálisis. Entonces tienes que definir cuál es el modelo matemático que vas a utilizar, ¿sí? Y cuáles son los resultados que tú vas a esperar haciéndolo manualmente para poder comparar. Hay gente que lo hace así. ¿Y cuál sería el procedimiento de la solución numérica? Entonces, estos son tips que da este autor. Dice, mira, yo primero pudiera hacer esto, ¿verdad? Ese modelo matemático, y cuál va a ser el procedimiento. Y bueno, vienen luego otras consideraciones. Aquí ves, fíjate, el input del usuario, que es un modelo matemático. Viene una solución numérica aproximada. Recordemos que siempre y ustedes los pueden ubicar, el que les gusta investigar, van a ver artículos donde siempre vamos a hablar de approach, o sea, aproximaciones, porque ese es el término que se usa. Fíjate, desplazamiento a la parte nodal, los nodos son los que habíamos visto anteriormente, que están allí frente a la malla. Disculpen un momentico, un segundo y me disculpan. Pavel, se mantiene la grabación, ¿verdad? Sí, está corriendo la grabación. Ok, gracias. Sí, porque no lo visualizo aquí, solamente estoy visualizando la lámina. Ya. Gracias. Hay unos principios, unas asunciones que hace el investigador, unos principios físicos, hay un problema físico, ¿verdad? Que puede derivar en cálculos manuales y datos experimentales. Y luego este post-processing es lo que nosotros llamamos, vamos a decir, cuando dice, no, ya hice la iteración, ya simulé, está iterando y tal. Bueno, entonces vienen los resultados que son los que nosotros vamos a ver. Y siempre es sano en toda investigación o todo método de aplicación como este, hacer comparaciones y validar los resultados mientras se pueda validar, ¿ok? Entonces, en esta parte lo que quiero mostrar es que existen métodos de gente ya experta que ha manejado todo esto y hace su flujograma o su diagrama para poder guiarse, ¿no? Cada uno lo puede hacer diferente. Y aquí vemos ya los resultados. Vemos resultados de la aplicación. Ayer creo que fue Oscar. eh, o Claudio, perdón, que preguntó si el método de elemento finito y esto que estamos proponiendo solamente se utilizaba en piping,
si no lo podíamos utilizar en otras partes. Bueno, la respuesta fue que evidentemente sí. Vemos aquí dos ejemplos clásicos. Esto es una brida, un flange, donde se hizo un análisis por elementos finitos utilizando el software comercial ANSYS y donde se hace la deformación total. Está el contorno de colores o el isocolor, donde hay una escala que va de mínimos desde cero hasta este valor. Y entonces nos dice, mira, la deformación total, según el color rojo, va a estar rondando esto, ¿no? Va a estar más o menos, la unidad en metro, va a estar en este valor más o menos, ¿no? En esta área de este asesor, en este caso este accesorio, bueno, recordemos que ASME en este caso nos define muy bien el diseño de estas bridas, que es ASME 16.5, y tenemos este otro accesorio, una T recta, donde también se hace un análisis de deformación. Ahora, ¿por qué se harán estos análisis? Muy parecido, ¿no? Hicieron un análisis de formación para este accesorio, o fitting, como también se le llama, eh, donde ya nos ubica, mira, mira dónde va a estar la mayor deformación. Aquí no va a haber deformación. En las conexiones no va a haber deformación. Fíjense, en la conexión no va a haber deformación. O casi nula, ¿no? Porque está del color azul, que es este color azul que está acá. Sin embargo, se va degradando y ahí sí voy a tener. ¿Y dónde me debo preocupar? Mira, en esta parte aquí. Entonces, eso nos da un criterio bastante técnico, y yo diría de investigación, que no es el criterio de la experiencia, que no es mala, la experiencia es muy buena, la experiencia operativa, la experiencia de ingeniería, y todos tenemos experiencia de alguna forma, unos menos que otros, pero siempre la experiencia, pero esto es algo que nosotros hacemos con un criterio de investigación, y decir, señores, ve, aquí están las áreas. ¿Quién te lo dijo? Bueno, hice un análisis y me dio esto. Hay que explicar el análisis, ¿no? Seguimos, estos son otros ejemplos clásicos, por ejemplo, aquí se habla la intensidad del esfuerzo, que está sustentado bajo la teoría de Tresca, el esfuerzo de Tresca, quien fue también un señor que se dedicó hace muchos años a hacer trabajo en lo que son las deformaciones, y sobre todo en la parte plástica, y nosotros lo usamos hasta el día de hoy y Elemento Finito lo tiene y el software ANSYS lo tiene, todos los que manejan elementos finitos. Es decir, detrás de estas salidas que nosotros podemos ver aquí muy bonitas, hay toda una teoría interna que se desarrolla en el software. Entonces tenemos un elemento, en este caso un codo de 90 grados, donde vemos, bueno, los que han trabajado en fabricación vemos que esto es un doblaje que se hace y evidentemente unos fenómenos mecánicos interesantes, ¿no? Dilataciones, esfuerzos concentrados. Y fíjate que el software me lo explica. Dice, no, mira, aquí es donde está la mayor intensidad del esfuerzo. Y fíjense el mallado, aquí están los noditos, estos son los que llamamos elementos, en este caso un elemento piramidal o triangular, perdón, de forma triangular. Vemos los noditos y vemos que nos está diciendo, mira, aquí en esta zona roja yo tengo el mayor esfuerzo de Tresca, ¿no? ¿Y para qué nos sirve esa intensidad de esfuerzo? Bueno, justamente nos sirve para compararla. Recordemos que cada material tiene un límite de excedencia, ¿verdad? Recordemos en las prácticas de probetas, cuando empezamos a hacer ensayos de tracción y compresión, bueno, hay una zona del módulo de Young, venimos con una zona elástica, después pasa una zona plástica, ya eso es meternos con un análisis un poquito más detallado. Entonces, estas teorías lo que nos habla es de eso. Mira, si yo sigo, aquí está en la mayor intensidad de esfuerzo a través del método de Tresca o de la teoría de Tresca, y qué es lo que nos dice, que si ese esfuerzo de cortante que es tau máximo es mayor a este esfuerzo de excedencia, ahí va a comenzar una deformación. Ahí va a comenzar una deformación. En pocas palabras o en otras palabras, aquí es donde debemos tener nosotros el análisis. Mira, aquí es donde va a comenzar a fallar ese elemento. Y eso se ve en la práctica, en industrias operando y todo. Bueno, no me quiero detener mucho ahí, pero eso es lo que sucede. Y aquí tenemos otro también de intensidad de esfuerzo, donde vemos el contorno de colores con un soporte, un caño, una tubería recta con soporte, y nos indica, este es otro tipo de opción de colores, eso lo varía uno en el software, puede ser así, a mí me gusta mucho este porque veo los elementos y veo los nodos,
Pero esta es otra forma de presentar los contornos y vemos allí las zonas, vamos a decir, de atención que como analista debo poner, mira, aquí es donde va a haber concentración y aquí esto me empieza a fallar, porque hay una intensidad de esfuerzo importante. Son ejemplos, ¿no? Son ejemplos, hay muchos. Y aquí ya entramos, perdón, una pausita. Aquí ya entramos en nuestro caso real de la industria. ¿Ok? Caso real de la industria. Esto es un equipo de forma horizontal o un bisel también se le llama, un recipiente que está diseñado bajo este estándar, el ASME sección 8, división 1, que por cierto debo decir o debo agregar que desde el punto de vista mecánico, no desde el punto de vista de materiales, de corrosión ni transferencia de calor, no, desde el punto de vista mecánico, un equipo de esta naturaleza se comporta muy parecido a un tubo. ¿Por qué? Porque estas son láminas, ¿verdad? Son láminas, está constituido de láminas y esas láminas tienen un espesor. Es como los tanques también, son láminas y tienen un espesor de pared la lámina. Es como el tubo tiene su lámina, que si es si lo hicimos a través de extrusión, va a ser sin el cordón de soldadura, y si lo hicimos a través de un conformado de laminado, va a tener su cordoncito allí. Entonces, eso como una premisa importante que hay que considerar, ¿no? Eh, estas boquillas que se ven acá por diseño, que tienen que estar por el proceso, aquí están los procesistas especialistas, Pavel es uno de ellos, que cualquier cosa puede corroborar lo que estoy diciendo. Eh, También la tubería tiene accesorios, tiene test rectas, tiene codos, tiene venteos, drenaje, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Real. Dice, mira, este equipo pertenece a una estación de flujo y tiene como función principal separar gas y agua de un fluido de producción. Y por efecto de una contingencia, la gente de operaciones dice, mira, se presume la aparición de grietas en el material entre los agujeros del interno. ¿Qué es el interno? Es como un separador que tiene internamente, valga la redundancia, este equipo, pero hay una premisa, que ese interno, que tiene forma de brida o de flange, ya lo vamos a ver, es por un vendor, es decir, lo fabrica otra persona, ¿no? O sea, es diferente al fabricante de este equipo. Entonces hay algo que considera interesante. El vendor o el fabricante, como se quiera llamar, de ese interno es diferente al que construyó este equipo, ¿no? Como premisa. Habíamos hablado ayer mucho de lo que es el modelo o modelar ese equipo o la pieza, llámese la pieza, en este caso el equipo, en 3D, en este caso AutoCAD. ¿Y por qué trabajamos con la mitad? Porque lo que ya hemos explicado de que por ahorro computacional nadie hace completamente el equipo ni la tubería, sino que se trabaja con la mitad por un tema de ahorro computacional, ¿no? Eso ya lo hemos dicho varias veces. Eh, no tiene sentido, y menos cuando estamos trabajando con una licencia, em, con eh, una licencia académica, ¿no? Entonces, aquí también hablamos, se hace este diseño, se trata de replicar lo máximo posible a la realidad, ¿verdad? Y tenemos dos formas. Una forma, hablamos ayer de que lo podemos trabajar en estas herramientas de CAD, o lo podemos hacer directamente en el software de ANSYS. Es decir, él tiene una parte y también hay otro. SolidWorks también lo puedes hacer, puedes diseñar eso en el mismo programa. Yo me acostumbré a hacerlo en AutoCAD, importarlo, ¿no? Y la importación de ese archivo desde AutoCAD genera unos warnings si está bien o no. El mismo ANSYS te dice, no, está bien, está perfecto o no, no sirve. Entonces tienes que hacerlo otra vez, ¿no? Y punto sumamente importante es la definición del material. Este material, ¿verdad? Estoy hablando del interno porque el interno es donde yo voy a hacer mi análisis, no en el equipo, sino en el interno, que es el que me están diciendo, oye, mira, hay grietas aquí alrededor de estos agujeros. Hay grietas, pero no sabemos de qué es. Y este interno, en forma de brida o flange, es de un tercero, es decir, no es el mismo fabricante de es de un tercero. Entonces, bueno, este señor debe tener un proceso para su fabricación particular.
El material se define, el acero es un acero de carbono con esta denominación comercial, grado 70, con un módulo de Young de 200 GPa, esto es gigapascal, y un coeficiente de Poisson de tanto. Esas son las dos variables elementales para definir dentro de ANSYS un material, son estos dos, ¿ok? Son estos, el módulo de Young y el coeficiente de Poisson. Y este no es menos importante porque este es nuestro diseñador de por sí, es decir, cómo diseño el equipo, viene con este que es AME sesiones 2, 8 división 1. Y nos da cuál es el esfuerzo. Nos dice, mira, el último esfuerzo, sí, esto es una traducción, ¿no? Es de tanto y el esfuerzo de fluencia es de tanto y para un esfuerzo admisible es de tanto. Estas variables de esfuerzo de fluencia admisible tienen que ver con la curva que, o traté de explicar, no la tengo acá, pero traté de mencionar de que cuando se hacen estas pruebas de laboratorio, ¿verdad? En los aceros o en las aleaciones, nos brinda que nos dice, mira, el estado de excedencia va a ser este, es decir, hasta aquí puede haber una deformación elástica, es decir, cuando es elástica, retorna el material a su estado original, puede retornar, o sea, se deforma pero vuelve. Pero cuando yo toco un punto de en adelante, de excedencia, de fluencia en adelante, él no retorna y estamos en presencia de lo que llaman los expertos la deformación plástica. No hay punto de retorno. Los especialistas en esto de materiales pueden explicarlo mucho mejor que yo, pero como analista o investigador tengo que meterme con esto, analizarlo, entenderlo y para poder aplicarlo. Entonces, bueno, esto, la fuente surge de aquí, ¿ok? De este estándar hay varias opciones, también hay mucha datasheet disponible donde te dice, mira, para este acero, sus propiedades y estas propiedades mecánicas, este, está experimentalmente ya comprobado y lo podemos ubicar fácilmente, ¿ok? Entonces, en resumen de esta parte sería, modelé, como hice ayer con la tubería, modelamos la tubería, recuerdan, modelamos la tubería, aquí modelo el equipo con el interno y definimos el material. Paso a seguir, ¿qué es? Las condiciones de borde, ¿sí? Ayer hablamos, recuerden que había una presión interna, pasa lo mismo. Las condiciones de contorno en recipiente con interno, ¿cuáles son? En la A dice condición de simetría, es decir, lo que va a pasar de este lado va a pasar del otro lado del equipo, ¿sí? Porque es un espejo, algo simétrico, ¿sí? Después nos define la presión interna. Hay una presión interna de 10 megapascal, oye, pero también tenemos otra presión longitudinal porque es una condición de operación. O sea, tenemos dos allí. Tengo que definir. ¿Cómo obtengo eso? Bueno, con la experiencia de campo, con la experiencia operacional, con la experiencia de ingeniería, tengo que sentarme con ellos, busca la última revisión de la datasheet, busca la última revisión del spec de ese equipo, busca la última revisión del vendor de ese equipo, y yo reúno toda esa información técnica y tengo que sentarme a analizarla, ¿sí? Y si tengo dudas, tengo que llamar al vendor, llamarlo, decir, señores, mira, esto hiciste el equipo 1000 años atrás, pero yo necesito una data de esto. Entonces, o sea, es decir, hay un trabajo previo que hacer, ¿no? Y luego iríamos con, también se consideró que los desplazamientos normales, este es en el caso de D, que está por aquí, son nulos, ¿ok? Y E dice también, que es este pequeñito que está acá, restricción de todos los grados de libertad en el vértice, ¿no? Esto tiene una razón de ser, hay un análisis previo de cómo está el equipo en sitio, qué es lo que pasa internamente por el equipo, y en base a esas realidades nosotros replicamos estas condiciones de borde. Mencionaba ayer que el mismo ANSYS, nosotros supongamos que, vamos a hacer un ejemplo rapidito, supongamos que yo considero nada más, no, mira, aquí hay una presión interna y tengo también una longitudinal, que son estas dos, ¿no? Cuando yo trate de hacer la simulación, ANSYS va a decir, no, espérate, pero ¿dónde está el equipo? ¿Está en el aire? ¿Está en el aire? Y tampoco me dijiste que esto se va a replicar del otro lado del equipo. Entonces, él puede generarte un warning, te dice un aviso, te dice, no, mira, chequea esto. Entonces, bueno, vamos y lo chequeamos y lo rectificamos, ¿no? Venimos con nuestro mallado, que ya habíamos mencionado antes, cómo se va generando, tiene el mismo procedimiento de lo que se dijo ayer, lo que mencioné ayer. Este mallado tiene que ser lo más óptimo posible. ¿Y para qué? Porque aquí es donde, fíjense, se dan cuenta que en el caso del, perdón, en el caso
del equipo son cuadraditos, ¿no? Pero fíjate cómo varió aquí. Esto no es casualidad. Yo tengo que configurar un mallado de manera tal que yo pueda obtener los bordes de estos holos o estos orificios de la brida, ¿sí? ¿Y cómo lo hago? Bueno, existe la convergencia, existe otro método que automáticamente puede decir, mira, yo quiero refinar estas áreas. Es más, tú con el puntero puedes tocar y refinas estas áreas, tac, refinas. Eso es un método válido, pero para mayor seguridad, siempre los autores recomiendan hacer un estudio de convergencia porque es el como voy más seguro de decir, mira, este es el mallado óptimo para esto. Y por supuesto, aquí dentro van a variar los elementos. Ayer mencionaba, hay elementos triangulares, rectangulares, hay de línea, hay tetraedros. ¿Por qué? Porque esos elementos están configurados justamente para que yo pueda calcular, hacer estimaciones, ya sea de esfuerzo, de dilatación, de carga, etcétera, etcétera. Eso es ya un poco metiéndonos un poco más en la definición de este tipo de cosas. Pero fácilmente yo puedo simular este amallado y luego aquí viene nuestros hallazgos. Fíjense ustedes acá. ¿Qué calculamos? Calculamos la intensidad del esfuerzo, que hablamos ahorita de Tresca, ¿no? Que dentro del software tiene que haber, hay una ecuación de Tresca que me permite sacar esta, de alguna forma, y discúlpeme el término, sacar o exponer este resultado con una escala que está en megapascal, ¿verdad? Que va desde un mínimo hasta un máximo y que nos presenta un isocontorno o un isocolor para visualizar dónde está en la mínima intensidad del esfuerzo y dónde está el máximo. Y fíjense que el máximo nos da dónde, en los pedacitos de los holes. No es casualidad que eso se está agrietando. Claro, no es casualidad después que hacemos el análisis. Decimos, mira, mira dónde está, mira dónde están. Entonces, estos van a constituir nuestras áreas de preocupación para ver cómo solventamos esto. Aquí, bueno, esto ya lo dije, ¿no? Hay un valor mínimo y hay un valor máximo, ¿no? En este caso, esto es la abreviatura de esto, ¿no? Si se dan cuenta, esto es una escala que automáticamente genera la salida del programa porque ya yo definí anteriormente, ya hemos definido el material, ¿no? Y él construye eso. Entonces, algunas conclusiones y recomendaciones interesantes son, bueno, los puntos donde los esfuerzos son más altos serán los puntos críticos en los cuales probablemente iniciará la falla por fluencia. Eso no lo estamos sacando empíricamente. Eso lo estamos sacando porque ya vimos anteriormente, disculpen, vimos esto. Hay unas consideraciones de esfuerzo de fluencia, ¿verdad? Por el material que ya lo tenemos y ANSI lo conoce. Entonces ANSI compara y dice, mira, estos esfuerzos están aquí comparados con la teoría del material y aquí es donde va a empezar a fallar. Y yo comienzo a hacer mi análisis. Dado que la intensidad del esfuerzo es un esfuerzo normal equivalente, también se le llama así, ¿verdad? Se verifica que ese esfuerzo, esa intensidad de esfuerzo de 137.5 megapascal es menor, pero muy cercano al esfuerzo admisible. Y ese esfuerzo de este material y el esfuerzo admisible es 138. ¿Qué nos quiere decir esto más o menos? Bueno, mira, me estoy acercando a una zona que si yo sigo con esto y sobrepaso, eso va a comenzar a fallar mecánicamente. Y me lo está diciendo el isocolor, me lo está diciendo, ¿ok? Incluso hasta el amarillo, fíjense que hasta el color amarillo me está diciendo, mira, aquí es donde está la zona de preocupación o la zona crítica. No me preocupo por el borde, fíjense que en el borde no pasa nada, porque tengo el mínimo de intensidad. Donde tengo el warning es acá, ¿no? Entonces, ¿qué se sugiere en este caso? Mira, la mayor intensidad del esfuerzo está localizada hacia el interior en los orificios centrales, ¿ves? En los centrales justamente, no están acá ni acá, para lo cual se recomienda realizar un tratamiento térmico para suavizar tensiones. Ahora, ¿quién va a hacer esto? ¿A quién le vamos a explicar esto? Bueno, primeramente a los custodios del área, ¿no? O al que presta atención a este tipo de análisis, a la gerencia, decirle, señora, aquí hay un análisis, vamos a ver esto, y, y tenemos que contactar, evidentemente, en este caso particular, se tuvo que contactar al vendor o al fabricante del interno, decirle, señores, mira,
y hay una estadística de fallas por grietas internas en este elemento mecánico y nosotros hicimos análisis y necesitamos que tú hagas esto, ¿ok? Entonces, esto es lo que queríamos básicamente presentar hoy como un tema real de la industria, muy sencillo en el sentido de la simulación, pero si ustedes se dan cuenta, hay que tomar en cuenta, tomar en consideración una cantidad de variables importantes para poder llegar a este tipo de conclusiones y atrevernos a recomendar algo, ¿no? Eh, bueno, viene la parte de aportes, de preguntas, comentarios que siempre van a ser bienvenidas y que van a enriquecer todos estos análisis. Y bueno, le doy la palabra ya a Pavel para que empecemos a esta parte de la dinámica, ¿no? Perfecto, Luis. Gracias y gracias por esta segunda parte de la presentación. Antes de continuar, bueno, la bienvenida nuevamente a todos los que se incorporaron a lo largo de tu ponencia, de tu exposición, y agradecer a Jonathan que también está acá con nosotros, que como le mencioné el día de ayer, trabajó pues junto contigo en que la conferencia se llevara a cabo y se pudiera presentar. Eh, en este momento no Bienvenido, tengo, Jonathan. adelante, en Bienvenido a este todos, momento no saludos. tengo preguntas aquí anotadas, pero dejo la posibilidad de que puedan plantearlas, tomar el micrófono y plantearlas. Yo tengo alguna que otra, pero quiero primero darle un momentico a Jonathan que pueda también saludarnos. Jonathan viene está trabajando proyectos y llega justo a la hora límite para conectarse, así que siempre estamos Sí, recibiéndolo. no, Adelante, bueno, no, Jonathan. como lo comenté ayer, tuve la oportunidad de ver tras bastidores de lo que iba a ser la conferencia y esta parte es bien interesante porque en toda instalación industrial hay un recipiente como hay una tubería. Entonces es bien importante esta información que Luis nos está compartiendo en la parte de plantear soluciones industriales que son necesarias, porque eso ayuda a tener un buen sistema de gestión de activos en la parte de operatividad, confiabilidad operacional, lo que le mencioné ayer también del costo de no producir. Cuando hay, yo he visto tuberías vibrando o equipos también con vibraciones, que seguramente está pasando algo internamente a nivel operacional. Y a veces como no pasa nada, sencillamente pasa y pasan los años o cualquier evento y, ¿cómo se llama? Y no se toma la respectiva atención en el momento. Y uno de los clientes, digamos, principales es la gente de optimización y mejora continua que pueda tener una instalación industrial. Esas son las personas donde hay que hacer llegar este tipo de información, este tipo de tecnología y de estudios que se hace para mejorar los procesos. Entonces, sin duda alguna, esto es un abreboca de este mundo y creo que Luis, no sé si lo comentó, con respecto a algunos enlaces de los papers que ha publicado Luis con todas estas cosas, él nos los va a hacer llegar para que podamos profundizar un poco más en este tipo de análisis técnico. Gracias, Eh, Jonathan. Carlos gracias, tiene una Jonathan. pregunta por ahí. Creo que Adelante. Carlos Per- Valerio. Perfecto. Carlos, adelante. Carlos Valerio creo que lo conozco, pero adelante, Carlos. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, Bien, bien, gracias gracias. nuevamente por la oportunidad. De verdad muy interesante, Luis, el caso que planteas del recipiente. Sin embargo, bueno, primero tengo un comentario que yo soy inspector de equipos estáticos y esos ensayos, perdón, esos estudios de elementos finitos, lo veo que nos entrega un insumo bastante importante. Porque si yo sé que con el modelado hay posibilidades de conseguir daños o grietas en los agujeros, yo preparo un plan de inspección para esa lámina. Correcto, puedo aplicar líquidos penetrantes para detectar grietas. Ese sería un punto, pues que ahí veo que esos estudios me complementan mis planes de inspección. La pregunta sería la siguiente, amigo Luis. Bueno, yo desde el punto de vista de inspección, antes de aplicar un tratamiento térmico por soldadura, no sé si estoy equivocado, yo primero haría, por ejemplo, un arreglo de fases para ver si hay grietas, porque aplicar un tratamiento implica toda una logística en ese caso, pues.
Entonces, no sé, yo pienso, ¿no? Viéndolo como inspector de equipos, antes de ir al tratamiento, yo primero aplicaría una técnica llamada arreglo de fases. Si detecto grietas internas, ahí yo pudiese aplicar el tratamiento térmico post-soldadura, pero no asumiría el riesgo de aplicar el tratamiento solo con un elemento finito. No sé qué opinión tiene usted al respecto, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, Carlos, gracias por tu pregunta y sobre todo tu participación, ¿no? Lo que sí, ese arreglo de fase, no sé, no estoy muy involucrado con esa parte de mantenimiento. Recuerda, Carlos, que estos son sugerencias, aproximaciones desde un punto de vista más o menos técnico y académico. Como te diste cuenta, hay todo un desarrollo, pero al final, evidentemente, cada empresa, cada organización tiene políticas, ya sea de mantenimiento preventivo, correctivo, que justamente yo sí he visto en mantenimiento preventivo donde se hacen planes por cada equipo, por lo menos principal y secundario, y se pueden detectar ciertas cosas, ¿no? No todas, pero sí se detectan ciertas cosas. En ese caso que tú mencionas, arreglos de fases, lo desconozco, no sé, nunca había escuchado no soy especialista en inspección de equipo estático, pero si en tu caso particular, este estudio tú lo dijiste, sería un complemento para tu gestión. Es decir, no, por experiencia, tú dirías, bueno, por experiencia yo voy a hacer primero un arreglo de fase o voy a hacer un análisis preliminar, pero ya hubo otro análisis técnico, ¿verdad? Que me está sugiriendo que allí en ese elemento mecánico hay unas grietas y por qué lo hay. Entonces, tú muy bien lo dijiste, sería como un estudio complementario de acuerdo a la realidad que tú vives dentro de tu empresa, porque todos hemos trabajado en empresas, pero todas las empresas son diferentes y son realidades diferentes. Eso es lo que yo te pudiera agregar, no sé si uno de los muchachos pudiera complementar más, pero ciertamente es así, ¿no? Es un estudio complementario y siempre he dicho en las dos ponencias que son aproximaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Es como no sé si has tenido, por tú que eres inspector, has tenido que toparte siempre con ASME, ¿no? Cuando el propio ASME nos dice a nosotros en los códigos, esto es un paréntesis que hago para tratar de complementar la respuesta, el mismo ASME, que tiene más de 100 años, dándonos códigos para diseño de nuestras plantas en Latinoamérica y en el mundo, que no son malas, son muy buenas, el mismo autor de ASME te dice, esto no es un handbook de diseño, esto es un compendio de experiencia adquirida a través de los años que no ha resultado. Por lo tanto, usuario, no te rijas 100% por lo que yo digo aquí. Anda a la gente que tiene experiencia y anda también a los procedimientos que pueda tener cada país por separado. Entonces, yo creo, para tratar de, tal vez no sé si estoy apuntando a responderte 100% tu pregunta, pero yo lo manejaría así. Es un estudio complementario que serviría de mucho cuando no tenemos nada, cuando está el vacío técnico o cuando hay la improvisación de decir, mira, está fallando, lo que tienes que hacer es comprar otro interno y ya, listo. Yo lo he visto. Compra el otro interno y no pasa nada, pero va a volver a fallar porque no sabes qué es lo que está sucediendo. Eso es, Carlos. Y gracias por tu Gracias, participación, no, que esto sí. nos ayuda a todos también a abrir un poco más el espectro. Carlos, una No, consulta para aclarar un poquito, para que no quede un poquito en el aire. Cuando hablas de el estudio de fase, te refieres a ultrasonido, ¿verdad? Que haces un análisis con ultrasonido. correcto, correcto. En inglés sería PAUT, Ajá, Peserray UT. Sí, es como una exacto, versión claro. mejorada del ultrasonido, pues. Entiendo, entiendo. Claro, porque él lo que hace es analizar internamente las fases del material que están ahí o las modificaciones, entiendo yo. De acuerdo, de acuerdo. Ese es el Bueno, futuro. Prácticamente el futuro ahorita en materia de daños internos es arreglo de fase, precisamente. es un tipo de ensayo no destructivo, se Correcto, pudiera decir. correcto. Es un tipo de ensayo, entra en el espectro de ensayo no destructivo. Bien, bien, pero no lo conocía con ese nombre. Cuando lo dijiste en inglés sí me ubiqué. Bien, bien, perfecto. Como un poco el comentario o la pregunta que traía, en mi caso,
tiene relación con lo que menciona Carlos. Este, este caso que mostraste hoy, Luis, me hace mucho clic con los análisis que hacen los fabricantes, porque el fabricante, a diferencia del operador, tiene que analizar cosas que no han ocurrido. O sea, su equipo o su diseño puede ser que va a entrar a operar en una gama de circunstancias muy diferentes y él tiene que analizar muchos ámbitos. Tal vez cuando recibimos el equipo en una planta, lo vamos a operar en unas ciertas condiciones, con un cierto fluido, temperatura, etc. Pero el fabricante tiene una responsabilidad más grande, tiene que analizar muchos casos diferentes. Esta herramienta computacional me parece que hay no solo para no solo para el custodio de la instalación, hay una ventaja enorme para el que hace diseño. Tengo referencia, no participé directamente, pero te pongo un ejemplo, porque a veces nos imaginamos un fabricante como el que ya tiene una casa de bombas y tiene 100 años produciendo bombas. Pero te pongo un ejemplo, la industria siderúrgica, la industria minera, en muchos casos tiene que desarrollar adaptaciones para sus sistemas de horno o para sus acoples entre dos sistemas industriales que no son comercialmente estándar, sino tienen que hacer una adaptación. Y hasta donde he podido interactuar con ellos, el especialista ANSI o el especialista en elementos, en soluciones numéricas, tiene que montar un gran estudio de esa nueva adaptación, a ver dónde sería probable que fallara o cuáles son los puntos débiles. Entonces, no sé si esta es un poco la experiencia que tú has tenido fuera del ámbito operacional, sino más bien el ámbito como de diseño de equipos, ¿no? Bueno, como te decía ahorita, bien, Pavel, por ese comentario. Oye, está congelada tu imagen. No sé qué pasó. Te congelaron allí, no fui yo. El- sí, las experiencias son diversas y voy a tratar de ser breve en una, ¿no? He conocido empresas privadas, trabajé en una empresa privada, lo comenté ayer creo, de fabricación de sistemas de bombeos, un API, son bombas importantes, de gran envergadura, y, y tienen una gerencia que se dedica solamente a hacer estos estudios antes de sacar el producto. Antes de sacar el producto, por cada proyecto lo hacen. Eso sería, vamos a decir, como lo ideal, ¿no? Lo ideal porque a pesar de que ese equipo pasa todo un proceso de control de calidad, tanto de aseguramiento y control de la calidad, es decir, el cliente va a los proveedores que le están haciendo la carcasa, que están haciendo los impellers y va hasta sus instalaciones y le dice, mira, tienes que seguir este plan de inspección, si no, no te lo voy a liberar. Y así pasan con los grandes equipos. A pesar de que se hace ese aseguramiento y posterior se hace control de calidad dentro de la planta, existen falencias o existen puntos de mejora. Entonces, ¿qué es lo que trata de garantizar los análisis numéricos, como tú lo mencionaste, que al final es un análisis numérico? Es decir, espérate, este sistema, llámese nuevo, innovación, tenemos que analizar bien porque aquí me está dando algunas fallas. Entonces, espérate, no te puedes ir corriendo a fabricar todavía. Tenemos que pasar el prototipo, probar el prototipo a través de simulaciones de elementos finitos, en este caso elementos finitos, por supuesto, para que yo después pueda tener esa seguridad de ir más adelante, ¿no? Esa fue una experiencia, pero está también la otra, que ya no existe esa fase, no existe esa fase, sino que ya estás en planta y en planta tienes el tubo ahí fallando, como decía ayer, o el equipo. Mira, hay grietas y grietas en la chaqueta un ejemplo que viví, chaquetas de un reactor, siempre se ha agrietado y se agrietaba. Y le dicen las pinchaduras que llaman, que pinchadura es un hueco realmente, un hole dentro de la camisa. ¿Y por qué pasaba? Nadie sabía por qué pasaba. Y se contrataron varios servicios especialistas y venían, hacían hacían tratamiento, sus procedimientos o protocolos de tinte penetrante, de estos procedimientos, pero no hallaban la causa raíz. Entonces, yo creo que evidentemente tiene un rango de aplicación bastante grande. En el inicio, en ese tipo de investigación,
investigación y de mejora ante los equipos o proyectos, y también lo podemos aplicar, gracias a Dios, en la etapa de ya de operaciones. Eso es lo que te puedo comentar de acuerdo a mi experiencia, que es diferente a todos ustedes, o sea, cada uno de ustedes tiene sus experiencias también, pues. De acuerdo. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo tengo como dos más, pero también quiero ver si... Este, bueno, mientras se animan a hacer la siguiente pregunta. Adelante, Jonathan. Está en mute tu micrófono. Estás muteado, Jonathan, estás muteado, estás muteado. Ah, ok, disculpa. Que anoche me fui con la idea de la clase que dio Luis, del tema de las tuberías, ¿no? Las fallas por soldaduras. Y me puse a hacer un boceto esquematizando las etapas que la tubería comienza a ser probada desde la fábrica hasta un almacén temporal, despacho, recepción, volver a trasladar, almacenar temporal, llevar al sitio, prueba, y resulta que una tubería después que es fabricada más o menos pasa por 15 pasos, 15 etapas, donde si no se cuida su manipulación y su almacenamiento, es bastante probable que falle alguna de estas soldaduras que venga de fábrica, pues. Eso es lo que quería comentarles. Sí, sí, bueno, gracias Jonathan, gracias por ese aporte. Sí, evidentemente, bueno, los que han tenido oportunidad de trabajar en lo que es prefabricación, en este caso de tubos o spool, o en talleres de equipos, de armado de equipos, bueno, ahí hay un contexto importante, ¿no? Pero repito, cuando la gerencia o el inversionista toma en serio el trabajo que hace, la gerencia funciona. Entonces hay un tema que se llama control de calidad. Y durante todos esos procesos de fabricación, de ensayos, de prueba, tiene que haber un control de calidad. Si eso no existe, hay muy probable que el tubo pueda llegar ya con algún tipo de falla. ¿Y dónde lo vas a detectar? ¿Cómo lo detectas? Ya cuando ese tubo está operando. A menos que en el caso de construcción de plantas, tengas también un equipo abocado a revisar todos los caños, a revisar el material y puedes decir, mira, es más, no te debió nunca llegar el caño o el tubo al sitio. Tenías que hacerlo allá, aseguramiento de la calidad. Es la fase que tú haces allá, en el mills o en la fábrica. Entonces, eso es lo que yo he podido ver, ¿no? Y lo otro es que, bueno, ya lamentándonos mucho en operaciones, vamos a tener situaciones donde es donde entra este tipo de análisis conjuntamente, como mostraba Carlos Valerio, que bueno, él es inspector de equipos y hay unos procedimientos, hay unos protocolos. Hay procedimientos, protocolos ya normados bajo estándares tanto internacionales como nacionales que podemos aplicar. Me preocupa algo hoy, que ayer estaban como más, preguntaron muchas cosas ayer. Mi pregunta es que si se entendió, no tengo problema en tratar de aclarar algo, porque la intención también es que ustedes puedan participar y repito, eso hace mucho mejor la actividad, ¿no? Ahí está Carlos levantando la mano. Adelante, Carlos. Ajá, amigo Luis, le voy a plantear un caso aquí interesante. Por lo menos yo he tenido la oportunidad de trabajar en hornos reformadores en plantas petroquímicas. Por lo menos aquí en Venezuela está una planta que se llama Metor, que ahí tienen un horno reformador. Y en la parte inferior, a nivel de las soldaduras, ahí se generan muchas grietas debido al mecanismo de daño del creep, altas temperaturas y se forman muchas grietas. Vamos a suponer, ingeniero, que yo no tenga estas facilidades de elementos finitos, nada de estas cosas. No tengo personal especializado para hacer esas cosas. Adicionalmente a lo que me dice Fitness for Service, yo puedo tener de repente algunas ecuaciones o modelos matemáticos sencillos que me permitan verificar si esas grietas de alguna forma son tolerables. Bueno, buena pregunta y me pone a pensar, Carlos, y está bien. Hay que entender, o sea, hay que tratar de contextualizar algo, ¿no? Tú me estás planteando un caso de un horno donde hay un delta T importante
y que por esas delta T pudiera haber cualquier cosa, puede haber esfuerzos residuales en el elemento mecánico, no lo sé, o pudiera haber incluso inducciones de algún tipo de corrosión, ¿no? Estoy aquí especulando. Pero el fitness que tú mencionaste, el API, ese API, nos da unos parámetros para, incluso habla del elemento finito también, de cómo nosotros pudiéramos aplicar algo básico para detección de ciertas fallas por grietas. Eso es un tema allí. Ahora, del que no tenga una persona especializada en esto, justamente por eso estamos tratando de compartir estas iniciativas para que tú te animes y la aprendas en algo muy básico, repito, porque esto se puede complejizar mucho más, pero una metodología, yo diría que bastante básica, que debemos ir hasta allá para poder plantear soluciones a estos problemas operacionales. Bueno, existen el SPEC, como lo mencionaste internamente, existen los procedimientos cuando hay reparaciones en recipientes, ¿verdad? Que nos permite, tenemos por un lado recipientes y tanques, tenemos API y tenemos ASME, que nos permite hacer ciertas reparaciones o overhaul a algún elemento. Eso es lo que yo he visto industrialmente que no es permitido hacer. Pero cuando son grietas repetitivas, que es el caso que más nos preocupa o me preocupa, es porque realmente hay una desidia en que la gente no sabe cómo resolverlo. O sea, una posición de decir, mira, podemos analizar esto de otra forma y te va a bajar un costo en lo que yo te puedo plantear a través de un elemento finito que no me va a llevar un mes en hacerlo, me puede llevar menos tiempo, y yo te estoy diciendo, mira, aquí esto puede estar pasando mecánicamente por esto, ¿no? Y lo puedo demostrar. Entonces, de manera tal que tu pregunta es un ejemplo bien interesante, pero echa mano tal vez, y te animo a que pudieras empezar a meterte con este tema de elementos finitos para que tú puedas llevar en tu planta algunas consideraciones importantes, pues. Gracias, muchas gracias. Para comentar rapidito allí, yo tuve la oportunidad de hacer un Fitness for Service, pero nivel 1, muy sencillo, de un recipiente que se cayó y tuvo una bolladura. Se hizo el estudio de Fitness for Service manual, pues sin ningún tipo de elementos finitos, pues. Y los resultados fueron, con las mediciones que hicimos allí, que el equipo podía aguantar por lo menos hasta la próxima parada, pues. O sea, estaba dentro de la zona de, vamos a decirlo así, de bajo riesgo. Entonces, bueno, ese es un Bien. caso que es muy interesante. Bueno, particularmente tuve esa oportunidad. Y lo Ese, comento porque he estado interesado en profundizar en elementos finitos, pues, pero, oye, no he conseguido de repente, no sé, una academia o de repente algún tutorial que me guíe de una forma, vamos a decirlo así, sencilla, pues. Bueno, en eso aprovecho la oportunidad. Nosotros desde Engineer podemos apoyarte y por supuesto este es el inicio, ¿no? Este es el inicio de estas iniciativas en el caso de elemento finito, porque irías a complementar, Carlos, tu experiencia, lo que ya has trabajado a través de las normas o estándares existentes, más este tema de elemento finito. Complementarías, pues entonces tienes más herramientas que aplicar, ¿sí? Sí, complementando un poco lo que comenta Luis. Sí, la idea del inicio de estas actividades es poder dar una base, hablar como de los términos básicos en esta y unas conferencias que vienen luego, y abrir esa área de formación profesional o de formación continua, que es estos análisis de método de elementos finitos o de métodos numéricos. Entonces, por supuesto que la idea es poder facilitar el camino para utilizar estas herramientas dentro de la industria. Yo quiero como hacer una comparación con un área que trabajamos en ingeniería de procesos. Si algunos de los que están presentes han sido procesistas en una planta, esto seguramente les ha ocurrido. El especialista en operación o el jefe de operación, los líderes de operaciones, saben muy bien cómo su proceso va a responder ante ciertas variaciones. Pero en algunas ocasiones ocurre, por ejemplo, que tienes pequeñas variaciones o no tan pequeñas en la dieta de tu planta. Tienes
variaciones que te van a afectar, que sabes de antemano que te van a aumentar, por ejemplo, la cantidad de líquido que te va a llegar, o que vas a tener más elementos livianos, o de pronto una carga mayor a la que usualmente tienes en alguna de las corrientes. Y hay una cierta intuición, digámoslo así, pero básicamente es experiencia, que les dice a ellos que van a tener unos efectos esperados, ¿verdad? En ese caso, el líder operativo trabaja de la mano con el ingeniero de proceso y le dice, mira, yo voy a tener esta variación, quiero que me valides, yo estoy esperando, por ejemplo, cierta cantidad de líquido, pero quiero que me valides y que analices y que proyectes o predigas la característica del líquido que voy a tener, el peso, las presiones que yo debería esperar en diferentes etapas de mi proceso, y vamos a un simulador que básicamente lo que hace es muchísimas iteraciones con fórmulas que están precargadas en ese simulador, y te da una solución de lo que tú deberías tener, ¿verdad? De lo que deberías tener. Si tu sistema con el cual tu paquete informático es de última generación, pues ya tiene involucrado incluso Machine Learning y ya aprendió cómo tu planta responde ante esos cambios. Ya, bueno, esa es una etapa superior, pero digamos, el estándar de los software comerciales hacen predicciones determinísticas en base a ecuaciones, básicamente. Y le dan esa insumo, esa herramienta al líder de operaciones para tomar previsión. O sea, espero tener más presión, o espero tener más temperatura, o viene una carga de elementos más pesados y necesito un consumo energético alto. Esos hornos tienen que estar perfectos, etcétera, ¿verdad? Te hago todo este bosquejo, o les hago todo este bosquejo, porque es similar en el caso de mantenimiento. Ustedes tienen una estrategia de mantenimiento, y cuando hay variaciones en el comportamiento normal de la planta, o cuando la planta empieza a envejecer, los elementos van también a variar su respuesta. El cierre, digamos, de esta reflexión va un poco dirigida a Luis. Luis, ¿cómo tú ves un equipo, o sea, un grupo multidisciplinario o de alguna disciplina específica que le da este apoyo a mantenimiento? Yo recuerdo que en las industrias grandes petroleras había una gerencia muy especializada en predictivo, que era muy técnica, muy similar a lo que tú planteas acá. ¿Tú ves eso viable? ¿Eso es para muy grandes instalaciones? ¿O puede un profesional de mantenimiento tener una buena noción y aproximarse un poco con estos métodos, como lo hace un ingeniero de proceso utilizando un software comercial? Sí, bueno, la experiencia la he visto más que todo en los equipos multidisciplinarios de ingeniería. Hay una cajita allí para el que maneja elementos finitos, que por supuesto son muy pocos, no es un perfil que se consiga fácilmente, eh, pero yo tengo mente abierta con esto, porque el tema es donde la gente se interese y que conozca la herramienta y la pueda aplicar. Mientras desconozcamos cómo es la herramienta, difícilmente la vamos a aplicar, o sea, porque no hay un conocimiento y entonces no hay interés. Entonces yo creo que aquí el tema es darle la oportunidad a este tipo de iniciativa y de herramienta, de ver cómo nosotros los insertamos desde nuestra propia iniciativa para, llámese la organización, puede ser grande, mediana, pequeña, que va a solucionar muchos problemas. Y sobre todo el costo. No es lo mismo contratar un servicio, decía ayer, por ejemplo, para hacer una nueva soldadura, o hacer tratamientos térmicos, o hacer una metalografía, que decir, mira, yo tengo una persona allí en mantenimiento que maneja elementos finitos, va a modelar eso, va a hacer una iteración, una simulación, y me puede dar eso. O sea, entonces, eso sería mi humilde opinión al respecto, ¿no? Yo quisiera, para ir finalizando, no sé si los demás, gracias Pavel por tu comentario y por tu reflexión. Yo quisiera compartir un poquito aquí. Jonathan tenía algo. Sí, adelante, Jonathan. Bueno, no sé si los No, demás, porque estamos. Sí, un sí. conversatorio, ¿no? Pues, nutriéndolo. Mira, viendo lo que comentó Pavel con el tema de proceso y cómo lo veo, yo veo parte de esta incorporación como equipo multidisciplinario, como tú lo has planteado, y una planta. De repente hay una intención de aumentar una capacidad de producción de una línea de proceso,
lo que evaluamos capacidad instalada. Y de repente me dice, mire, ¿será que ese recipiente, si le aumentamos el flujo, cómo se pudiera comportar? De repente, tomando esas condiciones de frontera y como premisa de diseño, previamente podemos hacer una ingeniería más allá de conceptual, sino con unos números que nos pueden llevar a una aproximación a lo que pueda estar pasando en el caso que se modifique la dieta de la línea de proceso y se aumente capacidad de carga, por ejemplo. Igualmente lo podemos ver con una tubería, lo que llama estudio cuello botella de bottlenecking. Pues eso creo que va de la mano. Se pudiera incorporar parte de esos elementos finitos a ese equipo multidisciplinario que hace entonces el análisis de procesos, como dijo Pavel, ya sea con un HYSYS para equipo o un PRODO para el dimensionamiento de línea. Creo que va todo concatenado. La idea es que se pueda vender bien su utilidad y el beneficio de hacer esos estudios bajo esa modalidad. Lo que quería agregarle. Bien. Yo ahí, no sé, alguien tiene como el micrófono encendido, se escucha un... disculpa si pueden silenciarlo, a menos que quiera compartir algo, ¿no? Está abierto siempre la oportunidad para todo. Quiero brevemente decir algo. Elemento finito a través de ANSYS, que tenemos acceso a una licencia académica, pero no necesariamente tiene que ser, puede ser SolidWorks, que es más accesible. En el SolidWorks te da la capacidad de hacer análisis de esfuerzo, de simular algo también. Puedes modelar, puedes hacer incluso cálculo de intensidad de esfuerzos también. Y eso es un estudio, no es muy complejo, porque el SolidWorks, desde mi punto de vista, es mucho más sencillo que manejar que el ANSYS. Entonces, hay alternativa. Ahí está Esteban levantando la mano. Adelante. Adelante, Esteban. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, primero agradecerles por el seminario, estuvo muy interesante. Y bueno, quería aprovechar justo esto último que estás comentando, Luis, para hacer una consulta, no sé si mucho adentro del objetivo del seminario, ¿no? Pero, bueno, sabemos que esta herramienta de los elementos finitos es bastante poderosa, pero siempre está el concepto de información mala entra, información mala sale. Es decir, el modelo tiene que ser bastante concordante con la realidad. La duda es que si es que, por ejemplo, para poder hacer la simulación de la fractura, como estuvimos viendo, hay que tener consideraciones especiales, un poco relacionando la pregunta del día de ayer, como el mallado, hablando aparte, ¿no?, de una convergencia mallado, quizás se tiene que tomar en cuenta alrededor de la fractura cierto tipo de elementos, por decir cuadráticos, más cerca de la fractura otro tipo de elementos, un poco, bueno, la duda va por ahí, si es algo que uno realmente puede encarar de manera fácil o si uno tiene que ver que, nada, tener un modelo en la mente, digamos, ya preparado, y también si uno puede respaldarse con algún resultado de alguna norma. Creo que esto justo lo preguntaron ayer, no sé, pero me quedé sin internet en un momento, entonces, si estuvo la pregunta, no la escuché. Pero bueno, eso, la duda, si hay una manera de una buena práctica para hacer la simulación y si tiene un respaldo después para comparar con resultados, normas. Como una estrategia de validación, digamos. Correcto, gracias. Esa era la palabra que buscaba. Bien. Bueno, Esteban, gracias por tu pregunta. Sí, bueno, la forma de nosotros, has dado un tema medular, es que yo como analista o usuario en este caso de este software o elemento finito, tengo que tratar de replicar lo más precisamente posible lo que tenga en el sitio, ¿no? Y eso lleva a un esfuerzo en el sentido de primero, de todo el protocolo de levantamiento, cuando siempre vamos a una planta y decimos, mira, ¿qué fue lo que pasó? Fotografía, hablar con las personas, todo el registro que hay del elemento, llámese su background de ingeniería, eso es importante. Eso por un lado. Por otro lado, el mallado. El mallado sí es un tema medular. ¿Por qué? Porque si no logramos mallar bien, los resultados no van a ser los esperados. Si no discretizo bien mi elemento, te voy a poner un ejemplo clásico. El recipiente que vimos, si te diste cuenta, en la parte de lo que es el equipo como tal, fue cuadrático. Ese estoy casi seguro que es el Mesh 100, el Mesh 100, Mesh mallado 100,
es un tipo de elemento cuadrático que no aporta nada a la solución, simplemente es como para dibujar y que se vea bonito, según ANSYS, ¿no? Según ANSYS. Entonces, ese lo uso más que todo para complemento, pero donde yo no usé mesh dentro del interno, en el interno, ¿por qué? Porque ahí sí necesito, o un tetraedro, los elementos están definidos ya. Se hace al inicio en el caso del static estructural, o sea, del análisis estático, nosotros tenemos que revisar cuál es el elemento que mayor que me sirve a mí como analista. Si voy a calcular dilataciones, entonces él te dice, no, el plan 182, por decir algo, plan 182, él te hace esto, te hace cálculos de esfuerzo, te puede hacer una dilatación también. Entonces tú dices, ah, bueno, este es el que me serviría. Y ese que me serviría, ese que hay una persona, disculpa, que está escribiendo, pero voy a tratar primero de contestarle a Esteban. Creo que hay dos personas escribiendo ahí. Qué bueno que se animaron. Bueno, Esteban, me está escuchando. Entonces, en el caso de Maya, yo diría particularmente que es un tema de análisis interesante para conocer por qué es el mallado. No es mallar por mallar, de hecho, hay áreas en un elemento mecánico que va a ser difícil mallarlo y el mismo sistema te va a decir, mira, no sirve ese elemento. El mismo sistema te dice, mira, ese que escogiste no te sirve. ¿Por qué? Porque él tiene la incapacidad, los software no son perfectos, como había mencionado, y él tiene algunas restricciones. Dice, mira, ese elemento que escogiste, que es forma triangular, no puede cubrir el área que me estás pidiendo, porque eso depende del área que nosotros vayamos a analizar. Eso me ha ocurrido y eso ocurre. Entonces, lo bueno es que el mismo ANSI te dice, mira, aquí está la gama de elementos. ¿Cuál quieres usar, Luis? ¿Cuál quieres usar, Esteban? Dependiendo de lo que vayas a hacer. Y en cuanto a la última pregunta, lo mencionaron ayer, creo que es el API, ahí no recuerdo, 500, no recuerdo, lo usé en una ocasión, pero no recuerdo ahorita, un API 512 creo que es, lo puedo buscar y que ese API, de hecho Jonathan creo que ha trabajado con eso, hay un área de él que habla de elemento finito. Cuando tú me dices comparar, sí, de hecho ese es el tema del próximo seminario. ¿Qué ocurre con la comparación? Tenemos dos formas, o por lo menos lo que yo conozco. Hay una comparación que sería esta numérica, ¿verdad? Que estamos haciendo. Dice, oye, yo quisiera comparar si yo hice, por ejemplo, un cálculo de esfuerzos o intensidad de esfuerzo bajo la teoría de Tresca, por decir algo, oye, yo quisiera compararlo con la teoría. Bueno, hay la bibliografía. Puedes irte manualmente con los datos que tú tengas. Esa es una opción. La segunda opción, ¿cuál sería? Hacer una validación experimental cuando nosotros disponemos del laboratorio. Ya ahí tenemos que meternos con una probeta, disponer que una universidad o alguien nos pueda apoyar como sponsor, que a veces no es tan sencillo. Y la otra sugerencia que tú puedes en tu análisis decir, bueno, como estoy calculando modo 1 de fractura, por decir algo, en el elemento, yo me voy a ver qué dice el Shigley. El Shigley, que es un autor conocido de mecánica de la fractura, y yo voy a hacer el cálculo teórico para ese tipo de grieta. Entonces, de manera pues que las comparaciones son muy válidas y necesarias muchas veces para decir, mira, me estoy acercando. Y de eso se trata el tema, Esteban, de nuestro próximo seminario. Queremos comparar, me adelanto, ahorita se lo iba a colocar, queremos comparar los cálculos de elementos finitos para un caso muy puntual versus la técnica de correlación de desplazamiento que también nos puede arrojar resultados para el módulo 1 de fractura. Perfecto, Luis, muchas gracias. A la Muy orden, bien. Esteban. Bien, tenemos por aquí otra pregunta o otros comentarios. Antes de plantearla acá, comentar que, por supuesto, durante la experiencia profesional es cuando más uno tiene esta cantidad de horas de vuelo y que puedes incorporar de tu propia aprendizaje, tu autoaprendizaje, ¿no? Pero lo que sí es relevante comentarles es que obviamente durante el curso vamos a ir no solamente mostrando cómo se usa la herramienta, porque la idea no es decirles este menú es para esto o este menú es para esto otro. La idea del curso es transmitir criterios de ingeniería comprobados en estudios de campo y que son verificables, ¿no? Y que ustedes puedan
partir de ahí y usar la herramienta con un conocimiento ya útil, práctico, no nada más un tutorial o un manual del programa de cómo se usa, de para qué es cada botón, ¿no? No es esa la intención en realidad, de ninguno de nuestros cursos, ¿no? Y por supuesto no es la intención de Luis, que además tiene tanto tiempo en ese proceso de validar y analizar casos académicos y compararlo con los casos prácticos que él también tiene como responsabilidad atender, ¿no? Bien, entonces, continuando un poco acá, nos hace Oscar un comentario interesante. Oscar, igual si quieres comentarlo por el micrófono, adelante, ¿no? Nos comenta cómo es ese paso entre una vez que dominas la herramienta y ya ir a una etapa profesional de aplicación. Esto creo que es un poco como anecdótico, ¿no? Para Luis, supongo que es el que está en el rubro, pero él comenta que tiene, bueno, ya maneja el SolidWorks, maneja el ANSYS, pero está en una etapa donde no logra ese salto a lo profesional. Antes de que hable Luis, quiero comentar algo breve que ocurre en algunos países. eh, en los países donde hay mucho ejercicio en el área petrolera, donde hay mucha actividad petrolera, se utiliza mucho herramientas para el análisis de estrés de tubería, típicamente CISAR o alguna otra herramienta, ¿no? Para verificar si no hay que corregir diseños y si soporta los esfuerzos. En los países donde domina otro tipo de industria, por ejemplo el caso de Chile, hay mucho predominio en la industria minera, y estos cálculos no eran como que tan comunes, casi no se conocía de este tipo de herramientas, porque las tuberías no están en constante cambio de temperatura, sobre todo. En la medida que llegan profesionales que dominan esta área, y empezaron a mostrar las ventajas de hacer el análisis, las diferentes industrias se dieron cuenta de que haciendo ese análisis tenían un ahorro sustancial de costos, porque ya no tenían que reemplazar tramos de tubería que fallaban continuamente, sino que lo corrigen en una etapa de diseño, entienden por qué está fallando y hacen la corrección. Entonces, yo creo que esto es muy parecido a lo que puede ser la ventaja para las industrias de aplicar este tipo de herramientas. Bueno, Luis, te dejo entonces el comentario de Oscar y esta anécdota tuya, tal vez, de cómo es ese crossover entre lo académico y lo profesional, ¿no? Si se Sí, puede llamar así. sí. Bueno, Oscar participó ayer, ¿no? Hizo una consulta también. Bueno, Oscar, es una pregunta para mí un poco difícil porque es algo muy personal, ¿no? Para poner mi experiencia, yo comencé con ANSI en el año 2010, y comencé haciendo, agarré un manual y comencé a hacer ejercicios por mi cuenta, y era muy complejo porque no entendía nada, o sea, no. Y después la necesidad académica me llevó a conocer un poco más porque hice un trabajo con eso. Y ahí fue que comencé a tener las primeras luces de ANSI, decir, oye, ¿por qué un mallado? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que definir un material, condiciones de borde? ¿Por qué debo hacerlo? Y bueno, busqué gente que conocía, que tenía mucho más experiencia que yo en la universidad. Y bueno, lo que me decía, mira, aquí está el CD para que lo instale. Antes se instalaban con 3, 4 CD. No es como ahorita que lo puedes descargar de una página, ¿no? Bueno, si manejas ANSI lo debes saber. Y ANSI, recordemos que tienen varios módulos de trabajo, y yo me he enfocado solamente en la State Structure, el área de fatiga, y también en el módulo APDL, que también podemos hacer, es donde vamos a hacer la estimación del factor de intensidad de esfuerzo, ¿no? Mira, en mi caso particular fue que estando como gerente de ingeniería en una planta química aquí en la Argentina, una planta privada, surgió la necesidad lo comenté creo que ayer, surgió la necesidad de colocar unos soportes en uno en la tapa de o la cubierta superior de uno de los reactores, y me solicitaron a mí que por qué no contrataba un servicio que les dijera a ellos cómo lo iban a soldar, si era un solo pase soldadura, porque era delicado, porque es el reactor. Y bueno, yo lo que hice fue, no había ANSYS, porque en esas empresas no trabajan con licencias académicas, pero sí tenían la licencia de SolidWorks.
Y por ser ingeniería me la pasaron y yo empecé, lo primero que hice fue tomar el modelo y el modelo me lo trajo la gente de operaciones, ya lo tenían listo, que conocían mucho más la planta que yo, tenían 25 años en la planta. Entonces, míralo, y aquí está el modelo. Lo extrapolé, me lo llevé a SolidWorks y hice un análisis de esfuerzo. ¿Por qué hice el análisis de esfuerzo? Porque les dije, mira, aquí en estas áreas de la soldadura es donde tienes que reforzarla, porque ahí va a haber el mayor esfuerzo. Y eso fue una por decirte algo, no me competía a mí hacer eso. O sea, yo pude muy bien contratar un servicio. Yo podía contratar el servicio y decir, mira, hagan un análisis de esfuerzo para esto, como se hace el análisis de flexibilidad que acaba de comentar Pavel, que casi siempre se contrata aparte, porque hay poca gente que maneje ese tipo de herramientas. Entonces, mi sugerencia es, ¿cómo dar el salto? Bueno, hermano, o sea, yo te sugiero comenzar por algo pequeño, pequeño, así como hice yo, y eso te va a generar confianza en decir, mira, yo puedo hacer este análisis y alguien se va a interesar en tu análisis. De repente no son todos, pero va a haber alguien que se va a dar cuenta de tu potencial y de lo que tú quieres proponer. Entonces, esa fue mi experiencia, por eso te dije al inicio que es difícil contestarla porque son experiencias individuales, ¿no? En ese caso. Así que te animo que hagas algo, que sigas profundizando en ANSYS y en el otro software también, y que propongas, o sea, puedes proponerlo. Excelente reflexión y comentario, Luis. Bueno, creo que estamos ya entonces al cierre. Eh, Aquí te agradece, Oscar. Bueno, perfecto. Gracias, Oscar. Quería un minutico antes de irnos, si no hay más, era esto para ver. eh, Pavel, mientras Luis busca la información para que decir podemos tomar una foto, la gente se anima a prender la cámara y tomar una foto de la actividad. Pues. Adelante, Luis. Luis tiene el micrófono apagado. Ya, un minuto, ya voy. Perdón. No, que escucho un Dale. ruido, hay un ruido, gracias, sí, hay un ruido, Ujú. ahí se quitó, ok. No, lo que quería era, bueno, respetando evidentemente el tiempo de palabra de todos, veo que no sé si alguien más va a intervenir. Lo que queríamos es mostrarle esto, ¿no? Nuestro próximo seminario va a ser en mayo, este mes que viene, Dios mediante, y lo que queremos hacer justamente en la línea que Esteban comentó, en la línea que Esteban comentó, interesante su pregunta y su reflexión, ¿cómo yo, cómo yo puedo garantizar, que es una de las dudas que siempre y que me ha llevado a hacer algunos estudios, decir, bueno, sí, yo lo calculé por ANSYS o lo calculé por SolidWorks, sí, está bien, pero hay una teoría, hay una bibliografía disponible científica de hace más de un siglo sobre este tipo de cosas, ¿no? De este tema de fractura mecánica. Irwin comenzó por allá hace más de un siglo a hacer sus experimentos, por ejemplo, en vidrio. Y después más adelante, todo lo que fue el desarrollo de la integral de la energía G, cómo se propaga la grieta, etcétera, etcétera, por citar algunos. Entonces, en mi mundo yo digo, bueno, pero yo quiero ver que lo que me dé el software, ¿verdad? Que está sustentado por una cantidad de ecuaciones diferenciales, muy bien, y teorías. Bueno, yo lo quiero comparar con otra técnica o con otro método. Y en este caso surge esta técnica que se llama la técnica de correlación de desplazamientos. Acá, fíjense, aquí hay una grieta, aquí está la punta, aquí están unos nodos. Esto es para un caso de un elemento de esta geometría, de este tipo de geometría, pero que sigue el modo 1 de falla. Es el modo 1 de falla, es una fuerza para acá, una fuerza para acá, o una carga para acá, una carga para acá, ¿no? Y entonces ellos tienen teóricamente, estas personas, estos investigadores desarrollaron esta ecuación y nos da el valor del factor intensidad de esfuerzo, que recordemos que nada más y nada menos es la concentración de todos los esfuerzos o la magnitud que yo tengo en la punta de la grieta, es decir, aquí, y que esa magnitud de esfuerzos mecánicos aquí en un material de condición elástica, lo que va a hacer es que va a seguir la grieta. Entonces es interesante cómo calcularlo. Entonces, estos investigadores calculan ese módulo de intensidad de esfuerzo, perdón, ese factor de intensidad de esfuerzo, modo 1, a través de esta ecuación
que está representada por este gráfico, donde vemos B2, B4, B3, B5, está referido a los nodos, pero también tengo el elemento finito. Entonces, ese seminario lo que vamos a tratar es de exponer de un caso real, parecido a lo que vimos lo que vimos ayer en la tubería, ese mismo caso. Nosotros vamos a comparar este método en un caso real con este método. Incluso vamos a ir más allá. Estos dos métodos después lo vamos a comparar con la teoría o la bibliografía disponible para un caso de grieta de base elisoidal. Así que bueno, sería nuestro próximo seminario y bueno, el que esté interesado, bienvenido es a todos los que han participado y bueno, le esperamos. Gracias, Luis. Y efectivamente les vamos a invitar a través del correo electrónico y vamos a estar publicando en las redes la fecha exacta, pero ya es la continuación del que acabamos de hacer y ahondando un poco más en esos temas de la validación y la comparación con los modelos teóricos. Bueno, siguiendo nuestra recomendación de Jonathan, los que tienen posibilidad de encender la cámara, les pido que compartan un momento con nosotros y saquemos una foto de cierre de la actividad. Y bueno, esperemos que en poco tiempo ya podamos tener al grupo en el siguiente seminario. Bueno, en mayo. Ya estamos hablando de menos de un mes. Es rápido. Estás muteado, Luis. Te estamos viendo la pura Oye, mímica. sí, bueno, sí. O será que tú me estás muteando porque yo no me veo, debe ser que estoy tocando sin querer. Sí, bueno, mira, muy agradecido. eh, Esperemos que esto les anime a comenzar, ¿verdad? A dar los primeros pasos y unido a su experiencia laboral, ya sea en ingeniería, ya sea en operaciones, ya sea en construcción, es algo que se puede aplicar y yo les recomiendo les recomendamos que se metan, que investiguen, porque es una herramienta poderosa para dar soluciones. Entonces, nuevamente, mira, muy agradecido a todos nosotros como equipo de que hayan participado y bueno, le esperamos en mayo. Bueno, ahí varios encendieron la cámara. Sí, ahí Ajá, Yo no estamos. sé sí. quién, yo no sé quién es el fotógrafo, pero bueno, no soy yo quién. Bueno, yo estoy conectado desde Venezuela. Luis, Argentina, Pavel, Chile. Si nos pueden comentar de qué país están conectados, sería bueno saberlo. Yo de Colombia. Ah, Carlos Colombia. Claudio Colombia, Escalante de Carlos. México. México, México, Claudio. bueno, Claudio, sí, Claudio está, oye, bien, bien. México lindo. Jennifer, Y Argentina. Brasil. Brasil, Brasil. Rio de Brasil. Janeiro. Qué bien, qué bien, qué bien. Muy bien. Bueno, Venezuela, Misael. Venezuela, Misael, sí, sí. Cindy Cindy también. también, Cindy de Venezuela. Bueno, Gastón, Argentina. Bueno, yo estoy en Mendoza, Argentina. Argentina, Esteban también, Argentina. Bueno, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, Pavel, ¿se tomó la fotito? Sí, ya tenemos la foto. Perfecto, perfecto. Los, Bueno, los etiquetamos en las colegas, redes. colegas, de verdad, muy agradecido por su participación. Y bueno, seguimos adelante. Nos veremos en otra oportunidad para seguir tal vez profundizando un poco más en estos temas. Así es. Y Luis va a tener el gusto de dictar la número 20, Jonathan. Ya Luis va a dictar la actividad número 20 de conferencia que están ahí disponibles. Bueno, Ah, muy bien. un privilegio Es entonces. un número hito. Número Un bueno, hito. sí. Bueno, señores, have a good time. Oye, que la pasen muy bien. Gracias, hasta luego. A todos y Gracias. gracias Luego, por su Claudio. participación. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Gracias. Carlos. Hasta luego. Gracias a ti, Gastón. Jennifer. Saludos, Esteban.
Saludos, Esteban. Saludos, buenas noches, gracias por todo. Buenas noches, Carlos. Saludos. Buenas noches, Misael. Buenas noches, Misael.